Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Y hoy tenemos un tema de absoluta actualidad, que aunque las ideas empezaron hace ya más de medio siglo, lo de hacer las cosas más pequeñas y controlarlo todo desde la nanoestructura, no ha sido sino hasta hace poco, cuando esto ha sido posible. Hemos tenido la capacidad tecnológica para empezar a controlar la micro y la nanoestructura de los materiales. En concreto tenemos con nosotros a José Miguel García Martín, del Instituto de Microelectrónica de Madrid, que nos va a hablar, como veis, de materiales nanoestructurados fabricados por métodos físicos y sus aplicaciones en tres campos de enorme importancia y de gran interés, como es el magnetismo, es la óptica y la biomedicina, algo cada vez más en boga. José Miguel se doctoró allá por 1999 en la Universidad Complutense de Madrid. A continuación, entre 2000 y 2002, estuvo como postdoc en el Laboratorio de Física de Estado Sólido de Orsay, en Francia, con una beca Marie Curie. En el 2003 consiguió un contrato Ramón y Cajal, Instituto de Microelectrónica de Madrid, y en 2006 pasó a ser científico titular en dicho instituto. En 2014, además, por su trabajo recibió el premio IDEA II Madrid del consorcio Madrid Más Visión, que está formado por la Comunidad de Madrid y el MIT, por otro lado. Todos conocéis el MIT con su enorme prestigio. Es coautor de más de 69 artículos y un capítulo de libro. Tiene más de 2000 citas y ha sido invitado a impartir más de 20 conferencias. Veis que aunque es una persona joven, ya tiene un enorme currículum. Sus líneas de investigación y trabajo se centran, por un lado, en la fabricación mediante técnicas de deposición física, como la deposición por haz de electrones y la pulverización catódica, y por otro lado en nanoestructuras magnéticas con aplicaciones en almacenamiento magnético o en sensores magnéticos, en películas delgadas, nanosistemas, todos ellos con propiedades ópticas y plasmónicas. Y por último, en recubrimientos nanoestructurados para aplicaciones biomédicas. Fijaros que cubre un amplio campo de intereses, utilizando como idea base la nanoestructuración de la materia. Yo no os robo más tiempo, así que dejo con él. Muchas gracias, José Miguel, por estar con nosotros. El tiempo es tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable presentación. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí en este ciclo de seminarios, que creo que es una oportunidad muy buena para que conozcáis lo que se está trabajando en materiales y estéis, digamos, a la última en este tipo de sistemas, ¿no? En concreto, bueno, pues yo trabajo en el Instituto de Microelectrónica, como bien ha dicho José Ignacio. Entonces, lo primero que quiero hacer es contaros en una introducción, pues, quiénes somos los del Instituto de Microelectrónica y qué hacemos, los equipos que tenemos y las líneas de trabajo que tenemos, y luego la conferencia está estructurada en tres bloques. Uno primero dedicado a los materiales magnéticos con alta anisotropía perpendicular, que se utilizan para grabación magnética. Un segundo bloque que son los antidots magnéticos, que son láminas magnéticas con agujeros de tamaño nanométrico. Y una tercera parte que son nanocolumnas metálicas. Bueno, pues esta es una transparencia que suelo poner en los congresos para decir dónde estamos, con los dos edificios emblemáticos del centro de Madrid, la Puerta del Sol y el estadio del mejor equipo del mundo. Y nosotros estamos aquí, estamos al norte de Madrid. Pertenecemos formalmente al campus de excelencia de la Autónoma CSIC, pero no estamos propiamente en el campus, sino 5 kilómetros más allá en Tres Cantos, pero pertenecemos al campus. Y bueno, pues trabajamos en nanociencia y nanotecnología en cuatro sectores: en las tecnologías de información, en energía, en salud o en desarrollar nueva instrumentación. Bueno, el equipamiento que tenemos, pues tenemos para fabricar materiales muchas técnicas físicas como la epitaxia de hacen moleculares, como la pulverización catódica o el sputtering, que es de la que más voy a hablar en esta conferencia.
la ablación láser, la deposición por cañón de electrones o también técnicas químicas como la deposición química en fase vapor o incluso la electrodeposición. Luego, en cuanto a técnicas de procesado, pues tenemos técnicas de litografía en ultravioleta, fotolitografía, litografía electrónica, litografía por haz de iones, que es el que aparece aquí en la fotografía, litografía coloidal y luego equipos de ataque, tanto ataque seco, ataque por iones, como ataque químicos húmedos. Y luego tenemos pues muchas técnicas de caracterización. Este es el último equipo que nos han instalado en el pasado diciembre y estamos muy contentos con él, que es un microscopio electrónico de barrido de alta resolución. Luego tenemos técnicas de microscopía de sonda. Tenemos muchos microscopios de sonda en el instituto con distintas peculiaridades. Y luego tenemos microscopía de fluorescencia y luego muchas técnicas de caracterización óptica y magneto-óptica y también caracterización eléctrica y optomecánica. Bueno, pues ahora me gustaría contaros dos de las técnicas que más van a aparecer en esta conferencia, ¿no? Una de ellas es el sputtering, que es la técnica con la que fabrico los materiales, y es una técnica de deposición física. Entonces, con la ayuda de un plasma, arrancamos átomos de un blanco y los depositamos en un sustrato. Pero mejor va a ser ver un vídeo de una de las compañías que utiliza esta técnica a nivel industrial, porque el sputtering se utiliza industrialmente para muchas aplicaciones. Los discos duros de ordenador, las células fotovoltaicas, espejos, recubrimientos internos tanto de turbinas como de cosas tan cotidianas como alimentos, como latas de alimentos. Todo eso se suele hacer por sputtering, ¿no? Porque es un proceso que es energéticamente, su coste es bajo energéticamente. Bueno, pues como decía, esto es un sputtering industrial. Este va a ser el sustrato y se va a meter en una cámara donde vamos a hacer el vacío. Entonces, bueno, se mete el sustrato, aquí se abre para que veamos los dos cátodos. En realidad, con un solo cátodo vale, este simplemente tiene dos, son de forma cilíndrica en este caso. Entonces, una vez introducido el sustrato, hay que hacer vacío, y entonces estas bolitas azules son el aire, ¿no? y se aspira con una bomba turbomolecular, y luego se introducen ahora las moléculas de un gas, o los átomos de un gas, en este caso de un gas inerte como argón, por ejemplo. Estos son los cátodos son de tipo magnetrón, es decir, tienen imanes dentro para hacer más eficiente el proceso, y están refrigerados con agua para que cuando se calienten pues no se pierda la emanación de los imanes y sigan funcionando. Entonces se aplica una diferencia de potencial y se va a encender un plasma. Estas son las líneas de campo que hacen que los electrones se queden orbitando por aquí cerca y sea más favorable que se forme el plasma. Y una vez que tenemos los átomos de argón en fase gaseosa y los electrones, algunos electrones consiguen ionizar al argón, se convierte en argón más, se ve acelerado hacia el cátodo y por colisiones arrancamos material, arrancamos átomos del cátodo, y esos átomos son los que se van a depositar sobre el sustrato. Es un proceso, como veis, puramente físico. No hay componentes químicos, digamos, y por tanto no hay problemas de reciclaje. Al suceder todo en vacío y ser una técnica puramente física, no hay problemas de reciclaje. Y luego puede tener lugar, y de hecho suele tener lugar habitualmente, a temperatura ambiente y en un solo paso, con lo cual, pues energéticamente, como os decía, el coste es pequeño. Una vez terminado el proceso, ya está el sustrato recubierto con átomos del cátodo, se apaga y se extrae el sustrato. Entonces, bueno, pues como decía, como es una técnica de bajo coste energético, por eso se utiliza en muchas aplicaciones. Luego, la otra técnica que os quería recalcar es una técnica de caracterización que vamos a ver mucho en la conferencia, que es la microscopía de fuerza magnética. Y como muchos puede que no estéis familiarizados con esta técnica, la voy a comentar brevemente. Supongo que conoceréis la microscopía de fuerza atómica, que consiste en obtener la topografía de una muestra simplemente rastreando. Esto debe ser perdón. Es el vídeo, perdonad. Como os decía,
perdonad la interrupción, teníamos una micropalanca que en su extremo tiene una punta piramidal fabricada normalmente en silicio, y cuando esto hacemos rastrear una superficie, pues obtenemos un mapa topográfico. Esa es la microscopía de fuerza atómica. En la microscopía de fuerza magnética, esta punta la recubrimos de un material magnético, de forma que también podemos medir la interacción magnética entre la punta y la muestra, cuando la muestra es magnética. Y normalmente lo hacemos con una doble pasada. Levantamos la punta una distancia típica de unas decenas de nanómetros y repetimos el perfil topográfico, y eso lo hacemos para que la distancia entre la punta y la muestra en cada punto sea siempre la misma, y medimos la interacción magnética. Como la interacción magnetostática es de largo alcance, es la predominante a esas distancias. Por eso levantamos la punta. Bueno, pues el contraste en microscopía de fuerza magnética es debido a las fuentes de campo magnético, que son los polos magnéticos que existan en la superficie de la muestra. Así que una imagen de microscopía de fuerza magnética es una imagen de los polos magnéticos que hay en la superficie. Aquí, para que veáis un ejemplo típico, pues en el primer barrido tenemos la topografía, en el segundo la imagen magnética. Este es un material con anisotropía magnética perpendicular, que significa que a la emanación le gusta apuntar fuera del plano de la muestra. Esta es la imagen topográfica, y como veis aquí hay unas líneas, y esas líneas han sido producidas con un haz de iones, y cuando los iones pasan por estas líneas destruyen esa anisotropía magnética del material. El material deja de ser magnético en esas zonas, y entonces lo que nos quedan, estos cuadrados que nos quedan en medio, son las zonas magnéticas. Y ahora cada una de ellas se va a comportar como un nanoimán. Entonces hay unas donde la emanación apunta hacia arriba, en negro, y otras donde apunta hacia abajo, en blanco. Entonces, esta especie de damero magnético que aparece en el segundo barrido, en el barrido magnético, es debido a los polos magnéticos en la superficie de la muestra. Hay polos de un signo en los cuadrados blancos y polos del signo opuesto en los cuadrados oscuros. Esto es para que veáis el tipo de imágenes que vamos a ver. Y bueno, pues ya pasamos al grueso de la conferencia, al primer bloque, que son precisamente materiales magnéticos para grabación. Bueno, pues la grabación magnética consiste en tener pues, unos y ceros que vienen definidos por dos estados de emanación, con la emanación apuntando en un sentido hacia abajo o apuntando hacia arriba en el otro. Bueno, aquí veis un poco la evolución histórica, ¿no?, de los soportes de almacenamiento de información. Pues uno de los primeros discos duros, en los años 50, fijaros que tenía el tamaño de un armario enorme y solo tenía 5 megas de capacidad. El tamaño de cada bit era de medio milímetro. En los años 80 ya había estas cosas donde en tamaño más reducido se almacenaban 2 gigas y el tamaño de bit pues era 10 micras. Ya en el año 2000, por ejemplo, teníamos 30 gigas con un tamaño de bit de 2 micras. Y esto era con emanación longitudinal, discos con anisotropía longitudinal. Y ahora tenemos en el mercado pues, discos con anisotropía perpendicular, donde el tamaño de bit es del orden de 100 nanómetros y tenemos capacidades pues, de cientos de gigas fácilmente. Entonces, bueno, toda esta evolución, como veis, el tamaño de bit ha disminuido muchísimo. Para que la información sea estable, se tiene que seguir verificando esta desigualdad. Esta desigualdad viene a decir que la barrera energética que llamamos anisotropía magnética, esta K, que es la barrera energética que separa estos dos estados, es decir, que si nosotros tenemos almacenado un 1 y queremos escribir un 0, tenemos que aplicar energía para conseguir invertir la emanación. Bueno, pues esa barrera energética, que es la K, multiplicada por el volumen del bit, debe ser al menos 25 veces superior al producto de la constante de Boltzmann por la temperatura. Si esto no sucede, las fluctuaciones térmicas, es decir, la energía que existe por el hecho de estar a una determinada temperatura, pueden provocar el salto de la barrera y por tanto perderíamos la información magnética. Así que tenemos que asegurarnos que esta desigualdad se sigue verificando. Como la evolución de los discos duros, lo que queremos siempre es almacenar más información en menos espacio, estamos siempre disminuyendo el volumen, por tanto tenemos que idear técnicas para aumentar esa barrera energética, para aumentar la anisotropía de los materiales. Y es lo que os voy a contar ahora. Os voy a contar pues, 3 aproximaciones que hemos seguido en el Instituto de Microelectrónica para aumentar la anisotropía magnética. Una de ellas es trabajar con aleaciones binarias con alta anisotropía, como el hierro-paladio, hierro-platino, cobalto-paladio o cobalto-platino. Una de las posibles fases cristalinas de estos sistemas es la que se conoce como L10, que la veis pintada aquí. Es como una estructura cúbica centrada en caras, pero donde además los átomos están separados por planos, es decir, en un plano solo hay átomos de hierro, en el otro solo hay átomos de paladio. Si se consigue este ordenamiento cristalino,
pues la dirección perpendicular a esos planos, el eje C, va a ser un eje fácil magnético, va a ser donde a la emanación le guste apuntar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por eso vamos a poder almacenar información, porque tenemos dos estados a lo largo de esa dirección. Pero para que ocurra esta cristalización normalmente hay que aplicar una alta temperatura, 600-700 grados. Entonces, bueno, nosotros nos interesamos en ver si podíamos bajar ese requerimiento, ¿no? Que no cueste tanto energéticamente alcanzar la fase de alta anisotropía. Y para ello, pues por ejemplo, hemos utilizado una capa buffer de vanadio de 4 nanómetros. Tenemos el sustrato y en lugar de fabricar el material con la lámina magnética directamente encima, le hemos puesto una capa intermedia que hace que este ordenamiento cristalino se vea favorecido. Entonces, aquí veis un ciclo de histéresis del material de partida a temperatura ambiente. Esto es la emanación en función del campo, en la dirección perpendicular. Para conseguir saturarlo tenemos que aplicar un campo muy grande, de casi 1,5 Tesla. Y cuando lo miramos por microscopía magnética, lo que vemos es que la emanación está en el plano, vemos simplemente paredes de dominio. Pero cuando calentamos a 400 grados, no hace falta llegar a 600, hemos conseguido bajar que con simple 400 grados centígrados, ya veis, por un lado, que el campo de anisotropía ha disminuido a la mitad, ahora ya con 0,8 teslas ya tenemos el saturado en la dirección perpendicular, pero además el ciclo de histéresis se ha abierto, y eso significa que se han generado dominios magnéticos perpendiculares. Y es lo que vemos en la imagen de microscopía de fuerzas. Ahora lo que vemos son zonas claras y oscuras, dominios con la emanación apuntando hacia arriba o hacia abajo, muy pequeñas, ¿no? Bueno, también es importante con qué recurrimos luego al material, porque siempre en los discos duros el material magnético aparece recubierto para evitar oxidación, evitar un deterioro con el tiempo, ¿no? Pues hay que tener cuidado también con qué lo recubre uno, porque pueden alterar las propiedades magnéticas. Por ejemplo, con óxido de magnesio, que es un dieléctrico, pues tenéis el ciclo de histéresis que aparece en azul, y estas son las imágenes de microscopía en dos escalas distintas. Sin embargo, si lo recubrimos con paladio, pues mirad lo que ocurre. Ahora tenemos el ciclo rojo, ¿vale? Entonces cambia el ciclo de histéresis notablemente, disminuye el campo coercitivo, y en microscopía, cuando comparamos imágenes en la misma escala, vemos que ahora el tamaño de los dominios es mucho más pequeño. Y eso sucede porque el paladio es un metal que se puede polarizar magnéticamente en interacción con un material magnético. Así que los primeros átomos de paladio se vuelven magnéticos, digamos, y ayudan a cerrar el flujo magnético, y por tanto podemos tener dominios más pequeños. Ahora pasamos a otra estrategia para obtener materiales con anisotropía perpendicular, que es partir de un material multicapa de cobalto-paladio, y es una estructuración artificial, digamos, se fabrica el material de forma que tenga todas estas multicapas y se genera, es un poco intentar reproducir lo que sucedía con las aleaciones binarias, que estaban los átomos separados por planos atómicos, pues lo mismo con láminas muy delgadas, y se genera una anisotropía perpendicular a todas esas intercaras. Y bueno, veis aquí un ciclo de histéresis muy cuadrado con un campo coercitivo muy alto. Lo que hacemos es, bueno, simplemente poner un marco de oro para tener una referencia y luego poder ver la zona en microscopía fácilmente, y luego colocamos resina encima y por litografía electrónica pues abrimos unas ventanas en la resina e irradiamos con iones de nitrógeno a baja energía. Lo que hacemos es que las zonas que no están protegidas por la resina, en las ventanas, cuando los iones pasan, destruyen esas intercaras, ¿no? Mezclan los átomos, digamos, y entonces dejan de ser magnéticamente duros y pasan a ser magnéticamente blandos. Entonces, ¿qué sucede? Pues esta es la topografía inicial, con el marco de oro, el material magnético estaría aquí debajo, y tenemos la resina puesta encima con estas ventanas abiertas, ¿vale? Irradiamos, como os decía. Cuando luego quitamos la resina y miramos la topografía, pues vemos planitud en el material magnético. Sin embargo, en la imagen magnética, veis que donde estaban antes las ventanas, pues tenemos un contraste. Y es un contraste puramente magnético, porque si a la punta del microscopio de fuerzas magnéticas invertimos su emanación, veis que el contraste cambia, ¿no? Antes era oscuro, ahora es claro. O sea que es un contraste puramente magnético. Entonces, bueno, con esto probamos que el método era adecuado, y entonces ya lo que hacemos es coger un material de estos que tiene ya los dominios muy pequeños, le ponemos la resina, le hacemos ahora estas líneas con el haz de electrones, de forma que van a ser estas líneas las que se vean atacadas por los iones,
y todos estos pilares de resina protegen lo que está debajo. Entonces, lo que tenemos ahora es un conjunto de bits magnéticos ordenados. Bueno, pues este trabajo lo desarrollamos en el marco de un proyecto europeo y con él pues fuimos finalistas en el premio Descartes de la Comisión Europea. Y bueno, la última estrategia que os cuento aquí de materiales magnéticos es la implantación iónica. En este caso, queremos también pues, un material con anisotropía perpendicular, ese es nuestro objetivo, y vamos a partir de tener un material que no es magnético, 30 nanómetros de una lámina delgada de platino, y lo que hacemos en el implantador es implantarle hierro, ¿no? Implantamos hierro con 30 kiloelectronvoltios de energía, ¿y qué sucede? Bueno, pues una vez implantado el hierro, en un principio medimos los ciclos de histéresis y como veis esto es en la dirección perpendicular y esto es en el plano de la muestra. La emanación, el material se ha vuelto magnético, pero tiene la emanación preferentemente en el plano. Sin embargo, cuando calentamos durante una hora a 450 grados, pues veis que los ciclos de histéresis cambian drásticamente, ¿no? La emanación que estaba en el plano, ahora tenemos 0 y se ha puesto perpendicular en ausencia de campo magnético aplicado, ¿no? Ahora tenemos la emanación apuntando en la dirección perpendicular. Y es porque esos átomos de hierro que están ahí, cuando hacemos el calentamiento, el anillo, pues comienzan a formar la fase de hierro-platino. Y eso lo vemos también en microscopía, que hay zonas de nucleación, digamos que aquí todavía, en esta zona, todavía la emanación está en el plano, pero en todo esto, toda esta región ya tenemos esos dominios característicos pequeños apuntando, con la emanación apuntando hacia arriba o hacia abajo. Entonces, bueno, las conclusiones de este primer bloque sería que bueno, se han presentado 3 rutas para obtener materiales con alta anisotropía magnética. Tenemos aleaciones binarias y hemos visto estrategias para intentar reducir ese requerimiento de aplicar un calentamiento, bajar esa temperatura para producir la fase con alta anisotropía magnética. Luego hemos visto que irradiando con iones a baja energía pues podemos tener una estructuración del material, y la última ruta ha sido la implantación de hierro en láminas de platino. Ahora pasamos al segundo bloque, que son los antidots magnéticos. ¿Qué son los antidots magnéticos? Bueno, pues es el negativo de una muestra con dots magnéticos. Se entiende por una muestra con dots magnéticos un sustrato donde hay pilares magnéticos, pues este va a ser su negativo. Entonces va a ser una lámina magnética que tiene determinadas zonas donde no hay material, donde hay agujeros. Agujeros en la nanoescala. Bueno, pues la idea que subyace también es nuevamente manipular la anisotropía magnética del material. Esto fue una idea hace menos de 20 años que tuvo un grupo de Tony Bland, de ver cómo entonces todavía no eran agujeros nanométricos, eran agujeros en la escala de micras, pero su idea era, bueno, si generando estos agujeros se creaban direcciones preferentes para la emanación en el plano de la muestra y ver si eso se podía utilizar para grabación magnética. Bueno, la evolución de este campo pues ha hecho que esto no se utilice para grabación magnética, pero sí que hay otras aplicaciones muy interesantes. Una de ellas es esta, los cristales magnónicos. Es probable que conozcáis los cristales fotónicos, que son semiconductores también con agujeros, y entonces en los cristales fotónicos aparecen bandas prohibidas, aparecen, digamos que solo es posible tener luz confinada en determinadas orientaciones, ¿no? Pues pasa lo mismo con los cristales magnónicos. Podemos tener, es el equivalente a los materiales magnéticos. Las ondas de spin, los magnones, no todas ellas pueden existir en este material, sino que debido a la estructuración, debido a la existencia de estos agujeros, solo determinadas ondas pueden estar sostenidas en este tipo de materiales, ¿no? Y otra aplicación también es para sensores o bien basados en magnetoresistencia, es decir, en un cambio en el transporte eléctrico cuando aplicamos un campo magnético, o bien para captar especies y luego detectarlas, por ejemplo, por resonancia ferromagnética, ¿no? Y este es un ejemplo. Uno, por ejemplo, puede estar interesado en hacer lo que se conoce como separación magnética, y que consiste en remover contaminantes, por ejemplo, de una disolución, metales pesados, que son pues, muy tóxicos, pues uno quiere eliminarlos, quiere filtrarlos, ¿no? Pues una posibilidad es trabajar con nanopartículas magnéticas, funcionalizarlas para que capten esos metales pesados, por ejemplo, y luego hacerlas circular
por la superficie, en fase líquida, por la superficie de estas láminas magnéticas con agujeros, y las nanopartículas y las especies que van adheridas a ellas se quedan atrapadas en los agujeros. Entonces se produce así una decantación o filtrado magnético. Bueno, pues ahora que hemos visto ya para qué sirven, pues os voy a contar cómo los fabricamos, ¿no? Pues nosotros, pues por sputtering, tenemos un sustrato y le ponemos una capa buffer de 2 nanómetros de titanio para mejorar la adhesión, luego la lámina magnética propiamente dicha, 10 nanómetros de cobalto, y luego para protegerla de la oxidación, pues la recubrimos con 10 nanómetros de oro. Entonces el espesor total son 22 nanómetros metálicos, de los cuales 10 son magnéticos, y es bastante plano. Por microscopía de fuerza atómica, veis, esta escala es de 1 nanómetro y la rugosidad promedio pues es del orden de 1,5 Å. Es una lámina bastante plana. Entonces, como la conseguimos fabricar bastante plana, podemos llevarla a este equipo, al FIB, a un haz de iones focalizado, en donde con iones de galio podemos esculpir en la nanoescala, es decir, podemos remover material de nuestra lámina. Y es lo que hacemos. Entonces, esto es el tipo de áreas que conseguimos estructurar. Primero, cavábamos una zanja, ¿vale?, para tener un área circular, porque no queremos que exista ninguna dirección preferente, salvo las que nos den los propios agujeros. Entonces, por eso, digamos, fabricamos áreas circulares, y luego en esa zona pues ya grabamos, o sea, horadamos nuestros agujeros. Y hemos trabajado con dos tipos de ordenamiento cuadrado o ordenamiento hexagonal. El diámetro nominal de los agujeros es de 40 o 50 nanómetros, y luego la periodicidad de la red pues la hemos variado entre 150 y 300 nanómetros. Aquí veis un poco pues un detalle de un ordenamiento hexagonal con 300 nanómetros de periodo, y veis cómo son bastante homogéneos, y aquí veis pues un corte de lo que sería la sección, los perfiles de uno de estos agujeros, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a ver qué vemos en la microscopía de fuerza magnética. En la lámina de partida lo que vemos es esto. Vemos paredes, pero vemos que en todas las líneas que he indicado con una flecha pues hay perturbaciones, ¿no? Y la imagen se vuelve inestable y las paredes se mueven. Y eso nos indica que la propia emanación de la punta del microscopio es capaz de alterar el estado magnético de la lámina inicial. Así que esto nos da idea de que es un material magnéticamente blando, es decir, que tiene un campo coercitivo pequeño, que podemos modificarlo fácilmente. Y en efecto, cuando luego medimos magnetometría y medimos sus ciclos de histéresis, pues lo que vemos es que el campo coercitivo varía un poco en función de la orientación del campo, pero en cualquier caso es inferior a 20 Hz. Entonces es un material que se llama magnéticamente blando, con poco campo coercitivo. Es fácil, digamos, alterar su emanación. Sin embargo, cuando hacemos los mismos experimentos con las láminas, con los agujeros, con los antidots, pues ya lo que vemos es que tenemos un claro contraste asociado a los agujeros. Tenemos paredes de dominio que se anclan en los agujeros y se quedan ahí, fijas. Cuesta, si queremos moverla, tenemos que aplicar un campo magnético bastante alto. Bueno, hemos hecho simulaciones también para ver en efecto cómo se forman estas paredes magnéticas. Pues aquí veis, por ejemplo, aplicando el campo a 45 grados, los spines están apuntando a 45 grados en saturación, con un campo suficientemente alto. Cuando lo empezamos a disminuir el campo, los spines se colocan en esta dirección. Si el campo lo seguimos disminuyendo y aplicando en la dirección contraria, empiezan a rotar, y aquí veis que se empieza a formar una pared que se conoce como de 180 grados. ¿Por qué? Pues porque a un lado de la pared tenemos los spines apuntando hacia abajo, en el plano de la muestra, pero hacia abajo, y a la derecha de la pared lo tenemos en el plano de la muestra, pero hacia arriba. Por eso los spines, cuando atraviesan la pared, pues cambian 180 grados su orientación. Bueno, estas imágenes son de los antidots ahora con el ordenamiento hexagonal, pero digamos que la física es la misma. Vuelven a quedarse atrapadas paredes de dominio por esos agujeros. Y entonces, cuando medimos ciclos de histéresis, pues fijaos, recordad, esta era la lámina inicial, campos coercitivos de 20 Hz. Fijaos aquí el cambio de escala. Ahora vamos a tener campos coercitivos de 100, 200 Hz. O sea que un orden de magnitud mayor. Hemos endurecido magnéticamente el material. Y bueno, esto es para los arrays cuadrados, por ejemplo, y esto es para arrays con ordenamiento hexagonal. Fijaos además que la
el ciclo que aparece en azul aquí es el obtenido a 45 grados, es la dirección de los segundos próximos vecinos en los arrays cuadrados. Pues en los arrays hexagonales, nuevamente el ciclo en azul, que es también el ciclo en la dirección de segundos vecinos, a 30 grados, es también el más ancho, el de mayor campo coercitivo. Así que tenemos direcciones con mayor campo coercitivo en la dirección de los segundos próximos vecinos. Y bueno, pues aquí veis un resumen de toda, en esta gráfica aparece resumido el campo coercitivo de todas las muestras que hemos fabricado. Este sería el de las láminas iniciales, y esto es aumentando el número de agujeros. Como los agujeros se pueden entender en la teoría micromagnética como sitios de anclaje de las paredes, de efectos que nos anclan las paredes, al número de agujeros también lo podemos llamar densidad de defectos, ¿no? Entonces, bueno, a medida que aumentamos el número de agujeros, o por tanto la densidad de defectos, pues veis que el campo coercitivo aumenta. Y de hecho, bueno, pues ha llegado a ser incluso superior a 300 Hz. Así que bueno, ya las conclusiones de este segundo bloque de la conferencia sería que partimos de unas láminas de cobalto que son magnéticamente blandas, que incluso la punta del microscopio modifica sus paredes de dominio, pero que cuando la nanoestructuramos con los agujeros, ya las paredes de dominio se quedan ancladas y tenemos unas películas magnéticas mucho más duras. La dirección más dura es la de los segundos próximos vecinos, y luego, pues cuanto mayor es la densidad de nanoagujeros, mayor es la coercitividad. Bueno, pues pasamos ya al último bloque de la conferencia, que es el de las nanocolumnas metálicas. Hasta ahora estábamos viendo materiales que fabricábamos por sputtering a incidencia normal, como en el vídeo que os puse al principio, digamos, donde los cátodos están justo encima del sustrato. ¿Qué ocurre si ahora nosotros inclinamos el sustrato, y si lo inclinamos mucho? Bueno, pues si lo inclinamos mucho, lo que pasa es esto. En lugar de tener una lámina continua, podemos tener nanocolumnas. Cuando las vemos desde arriba a un microscopio electrónico vemos esto, cuando lo vemos en sección transversal vemos esto, son nanocolumnas. Ahora os voy a contar pues, por qué se originan, ¿no? Bueno, pues nuestro primer experimento pues, fue inclinar mucho el sustrato, mantenerlo fijo con 85 grados de inclinación, de forma que la incidencia de los átomos sea casi rasante, y luego ir cambiando la presión del gas. Recordad que tenemos un gas, argón, dentro de la cámara de deposición, y entonces simplemente variando la presión del gas tenemos columnas cuya orientación cambia. Estos son vistas cenitales y estos son cortes transversales. Entonces la presión más baja con la que podíamos trabajar, 1,5 por 10 a la menos 3 milibar, teníamos unas columnas inclinadas 60 grados. Cuando vamos aumentando la presión, lo que vemos es que las columnas se van enderezando, ¿no? A 10 a la menos 2 milibar son ya 40 grados de inclinación, con 2,5 10 a la menos 2 son 20 grados, y ya por último a 4 por 10 a la menos 2 se produce una coalescencia de las nanocolumnas, que ya son bastante verticales, y más que una muestra con nanocolumnas lo que tenemos es una película delgada porosa. Bueno, pues ¿cuál es la física que hay detrás de todo esto? Como os decía, tenemos el blanco, tenemos nuestro sustrato, que lo inclinamos con respecto al blanco. ¿Y qué sucede cuando los átomos van viajando desde el blanco hasta el sustrato? Bueno, pues hay átomos que no van a sufrir ninguna colisión en este desplazamiento, y son los átomos que llamamos balísticos. Conservan la dirección de salida inicial y van a viajar sin perderla. Pero también puede haber átomos que llamamos termalizados, es decir, que van sufriendo colisiones sobre todo con los iones del gas, con el argón, y como resultado de esos choques salen rebotados y van perdiendo su dirección de partida. Y pueden, por tanto, luego adquirir cualquier dirección. Entonces, lo que importa es el grado de termalización que viene dado por esta expresión, donde, bueno, L sería la distancia entre el blanco y el sustrato, P, la presión de gas en la cámara de deposición, y luego psi, pues viene dado por la sección eficaz de scattering y dividido por esta cantidad, la constante de Boltzmann, la temperatura, y este número nu que indica el número de colisiones necesarias para termalizar esos átomos, que va a depender del tamaño y de la masa atómica de esos átomos. Por ejemplo, si estamos haciendo sputtering de titanio, el titanio es un metal ligero, entonces basta con que sufra 3 colisiones un átomo que va viajando desde el blanco hasta el sustrato, basta tan solo 3 colisiones para que pierda completamente su direccionalidad.
y que pueda llegar con cualquier dirección al sustrato. Sin embargo, si trabajamos con un metal pesado como el oro, si el blanco ahora es de oro, el oro es, como decía, tiene un mucho mayor número atómico, pues ahora necesita más de 10 colisiones, unas 12 colisiones, para perder la direccionalidad. Entonces, bueno, pues para cuando esta cantidad, el grado de termalización, es pequeña, los átomos que dominan son los balísticos, los que no pierden direccionalidad. Entonces, todos llegan, digamos, paralelos al sustrato. Se colocan los primeros átomos al azar, pero una vez colocados, están generando una sombra detrás de ellos, porque como el flujo viene muy colimado, pues si aquí se ha colocado un átomo, justo aquí detrás de él no puede colocarse ninguno, porque todos vienen con esta dirección. Así que, como resultado, obtenemos nanocolumnas. Sin embargo, si tenemos un alto grado de termalización, quienes dominan son estos. Así que ya no tenemos todos los átomos que llegan en esta dirección, pueden venir por aquí, con lo cual se pierde ese efecto de sombra y ya no se generan las columnas. Bueno, pues esto lo hemos comprobado fabricando pues, muestras experimentalmente con distintas condiciones de presión, y por tanto con distinto grado de termalización, y luego para distinta inclinación del sustrato. Y esos son los símbolos que son abiertos. Y los símbolos que aparecen cerrados, pues son los resultados del modelo que hemos elaborado, un modelo de tipo Monte Carlo, con toda esta física que os he contado. Y como veis, pues hay un acuerdo bastante bueno. Entonces, bueno, ya sabemos cómo generar columnas y ahora para qué sirven estos sistemas. Pues os voy a contar dos aplicaciones. Una de ellas en óptica. Entonces, pues lo que hemos hecho ha sido fabricar un metal negro. Esto es oro. Esto son una imagen de dos muestras de 1 centímetro cuadrado de oro. Una de ellas tiene un brillo todavía característico del oro, un brillo dorado, y está fabricada con 75 grados de inclinación, y esta con 87 grados de inclinación. Y veis que es negro. Esto es oro negro y no es gasolina, es de verdad oro negro. ¿Y para qué se utilizan los metales negros? Pues los metales negros se utilizan como separadores en comunicaciones ópticas, para que no haya interferencia de una guía de onda con otra, por ejemplo, pero también como captadores de calor. Por ejemplo, si uno quiere calentar tuberías, pues puede recubrirlas con un metal negro y la simple luz del sol ayuda a calentar esa tubería y tener agua caliente de forma muy barata. O también se utiliza para electrodos o para captación de energía termosolar, ¿no? En las centrales termosolares, como sabéis, se focaliza toda la luz mediante unos grandes espejos parabólicos en un foco. Bueno, pues en ese foco podríamos tener un metal negro y así aprovechábamos mejor, no perdíamos por reflectividad esa luz concentrada ahí, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos los espectros de reflectividad de estas muestras, ¿no? Las muestras negras, por ejemplo la de 87 grados es la de los símbolos triangulares. Esto es su espectro de reflectividad en función de la longitud de onda. Si os fijáis en el visible, que sería todo este rango, la reflectividad está por debajo del 10%. Por eso lo vemos negro, ¿no? Porque refleja muy poco. Sin embargo, las muestras a 75 u 80 grados de inclinación ya no son negras, porque ya en el visible tenemos una reflectividad que supera, para algunas longitudes de onda, ya el 20%, ¿no? Bueno, ¿en qué se diferencian morfológicamente estas muestras? Pues se diferencian en el tipo de columnas que tienen, ¿no? Estas son imágenes de microscopía de fuerza atómica y estas de microscopía electrónica de la muestra de 87 grados y aquí con la muestra fabricada con 75 grados de inclinación. Y entonces lo que cambia es el tamaño, tanto el diámetro como la altura de las nanocolumnas. Y bueno, pues hemos hecho, digamos, un poco de estadística a partir de esas imágenes de microscopía electrónica. Y los metales negros, pues son la línea que aparece como continua. Esa es la distribución en función del diámetro. Y lo que importa es que tener, digamos, en torno a 60 nanómetros el máximo de la distribución, pero además que tenga, digamos, que tenga un suficientemente número de nanocolumnas con diámetros entre 20 y 80 nanómetros, ¿no? Cuando tenemos una distribución de diámetros pues mucho más ancha como esta, pues ya no tenemos un metal negro. Bueno, y ahora paso a contaros otra aplicación de las nanocolumnas. Esta ha sido de oro, ahora os cuento lo que hemos hecho con titanio. Y esto fue bueno, sigue siendo el proyecto nanoimplante con el que recibimos el premio en la edición de 2014 del consorcio Madrid Vision formado por la Comunidad de Madrid y el MIT.
Y bueno, pues nuestra idea ha sido utilizar estas nanoestructuras para implantes con propiedades antibacterianas. Y bueno, pues aquí veis la difusión que le dio la agencia EFE, que fue bastante. Y bueno, nuestra idea era intentar reproducir algo que sucede en la naturaleza, ¿no? Que es tener actividad antibacteriana gracias a la existencia de nanoestructuración. Por ejemplo, las cigarras, lo que sucede es que cuando miramos al microscopio sus alas, pues están formadas de pilares. Entonces aquí tenemos una vista cenital de esos pilares del ala de la cigarra. Y debido a la existencia de esos pilares, pues tiene dos propiedades muy interesantes. Se vuelven hidrófobas, es decir, que cuando colocamos una gota de agua encima, tenemos más de media esfera, así se define la hidrofobicidad, que el ángulo de contacto es superior a 90 grados, y luego se vuelven antibacterianas, es decir, que las bacterias se colocan ahí, pero no consiguen proliferar. Entonces, nuestra idea pues, fue reproducir esto con nuestra técnica. Entonces, bueno, con spattering, inclinando el sustrato mucho, ya sabéis que es una técnica de coste energéticamente bajo, es sostenible, y aquí veis un sustrato de partida, que el sustrato de partida es una aleación de titanio, aluminio, vanadio, que es una de las aleaciones típicas usadas para implantes óseos, y la hemos recubierto con nanocolumnas de titanio. La muestra que está a la derecha pues es un disco de este implante, digamos, de titanio, aluminio, vanadio, pero recubierto con nuestras nanocolumnas de titanio. Cuando las miramos al microscopio, pues son así. Tienen unos 300 nanómetros de longitud y un diámetro promedio de unos 50 nanómetros. Entonces conseguimos reproducir esa hidrofobicidad que tenían las alas de la cigarra. El sustrato inicial es hidrófilo. Le colocamos una gota de agua y la gota de agua se esparce y por tanto moja el sustrato y tenemos un ángulo de contacto menor a 90 grados. Sin embargo, el sustrato recubierto con las nanocolumnas, le ponemos la gota de agua y tenemos ahí más de media esfera de gota de agua. Así que se ha vuelto hidrófobo. Pero más importante aún es que esto que aparece en rojo es el tamaño característico del Staphylococcus aureus, que es el principal agente patógeno en implantes, la bacteria, digamos, que suele causar las infecciones. Entonces, esta bacteria va a estar muy incómoda porque solo va a tener unos pocos puntos de anclaje a la superficie. Y bueno, ¿cómo miramos si se forma o no infección? Pues mirando la formación de biofilm bacteriano después de un día de incubación y tintando con azul, en experimentos de microscopía de fluorescencia, la matriz extracelular del biofilm bacteriano. Sobre el sustrato inicial, pues hay ya grandes zonas azules, significa grandes islas de infección del biofilm bacteriano, pero incluso en estas zonas, cuando se hace un zoom, se ve azul por todos sitios, o sea que se está formando biofilm bacteriano sobre el sustrato de partida. Pero si colocamos un sustrato recubierto con las nanocolumnas y con el mismo nivel de zoom, pues veis que no aparece azul, no hay biofilm bacteriano. Sí hay bacterias vivas, todos estos puntitos verdes son bacterias vivas. Cuando se hace un conteo cuidadoso hay menos que aquí de bacterias, pero además, aunque estén vivas, están tan incómodas que no consiguen interaccionar eficientemente para formar el biofilm bacteriano, al menos durante un día. Con lo cual, pues disminuye mucho el riesgo de infección, obviamente. Pero os he contado la mitad de la historia y ahora os tengo que contar que sigue siendo biocompatible. Y bueno, pues eso lo vemos introduciendo el material en un caldo donde se cultivan los osteoblastos, que son las células que dan lugar a los huesos, ¿no? Que regeneran los huesos, y después de un día de incubación, pues la muestra aparece completamente cubierta de material biológico. Teníamos que hacer una grieta en el material con el microscopio electrónico, hacer un zoom y ver que efectivamente nuestras columnas estaban debajo. Es decir, que los osteoblastos proliferaban sin ningún problema. Y de hecho, proliferaban igual que sobre el sustrato de partida, que es un material, como os digo, que ya está aprobado por las agencias del medicamento, como la FDA en Estados Unidos o la marca CE en Europa, ¿no? Y tienen pues la misma actividad mitocondrial después de 3 días sobre el sustrato de partida que sobre el sustrato con columnas. Es decir, que no hemos perdido biocompatibilidad por el hecho de tener las nanocolumnas y a cambio hemos ganado la acción antibacteriana, ¿no? Este es un poco el resumen, ¿no? Sería que tenemos un tapiz de nanocolumnas que hace que las bacterias, que son pequeñas, son inferiores a una micra de tamaño, pues estén incómodas y no consigan formar el biofilm, mientras que los osteoblastos, que son más grandes, son de decenas de micras, pues lo vean casi como un continuo y consigan proliferar sin problema. Digamos que, haciendo una explicación naif, sería como nuestro pie cuando pisamos una alfombra, que puede estar formada por fibras, pero no las sentimos. Mientras que si fuésemos del tamaño
de una hormiga, pues sí que veríamos que una alfombra está formada por fibras y estaríamos muy incómodos, ¿no? Bueno, pues digamos que las conclusiones de este último bloque es que por sputtering con incidencia oblicua podemos producir nanocolumnas, que tenemos buen acuerdo con el modelo elaborado que tiene en cuenta las colisiones de los átomos que viajan desde el blanco hasta el sustrato y de los mecanismos de autosombreado atómico, y os he presentado dos aplicaciones, ¿no? Los metales negros y los recubrimientos antibacterianos. Luego, como mensaje a llevar a casa en los 3 bloques de la charla, pues sería esto, este sería el ultra breve resumen, digamos, sería con los materiales magnéticos que os conté en la primera parte de la conferencia, pues buscamos rutas para aumentar la anisotropía magnética, y formando aleaciones binarias por técnicas de nanoestructuración o de implantación iónica, siempre para aumentar esa barrera energética, la anisotropía magnética. Luego, en las láminas magnéticas con agujeros, los antidots, esos agujeros nos permiten también controlar la anisotropía magnética y endurecer el material. Y por último, las nanocolumnas, pues que sabemos fabricarlas con magnetrón de incidencia oblicua, y que hemos desarrollado dos aplicaciones, metales negros e implantes. Me gustaría acabar con dos transparencias, una de ellas contándoos quiénes nos han financiado la investigación. Como veis, salvo esta fundación, que es una fundación en Valladolid, la Fundación Domingo Martínez, que estamos muy contentos de haber obtenido financiación privada por su parte para trabajar precisamente en los implantes antibacterianos. El resto, como veis, pues es dinero de todos, ¿no? Es dinero público, bien de la Unión Europea, del Ministerio de turno, ahora somos del MINIECO, antes éramos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de nuestra institución del CSIC y de la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, sobre todo nos financiamos con dinero público, y esto lo recalco porque, digamos que cuando aparece un Urdangarín, un Pujol o un Bárcenas, pues la ciencia también se ve perjudicada, ¿no? Y luego, pues me gustaría agradecer a todas las personas que han hecho posible todos estos trabajos que os he resumido aquí, ¿no? Compañeros míos de mi instituto, de un instituto cercano también del campus de la Autónoma, del Instituto de Materiales, luego Universidad Complutense, Instituto de Materiales de Sevilla, un hospital, la Fundación Jiménez Díaz, luego en Barcelona el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, luego instituciones europeas, como tanto empresas como Balcers, como luego el CNR en Italia, el CNRS en Francia, el Instituto Demócritos en Grecia, y luego ya pues al otro lado del charco, la Universidad de Santiago de Chile, el Laboratorio Nacional Argonne en Estados Unidos, el MIT o el Colegio de William and Mary. Sin la participación de estas personas, pues evidentemente los trabajos no habrían sido posibles. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, José Miguel, y tenemos un turno de preguntas para todas aquellas cuestiones que os hayan quedado o que queréis aclarar, o temas nuevos que queréis sacar relacionados con esto. Te voy a pasar el micrófono para recoger mejor tu pregunta. En el sputtering, en incidencia oblicua, ¿podéis crecer tamaños más pequeños de 20 nanómetros? ¿Bajar a unidades de nanómetros? En tamaño lateral, no. En tamaño lateral, bueno, digamos que son procesos que ocurren eso al azar y autoensamblados, digamos, por procesos de autosombreado atómico. Y de hecho, las primeras, se me ha olvidado mencionarlo, que los recubrimientos son conductores, porque digamos que hay unas primeras capas atómicas que crecen corrugadas, pero de forma continua, abajo, de forma que sí que hay conductividad eléctrica. Digamos que se necesita un cierto número de capas para que esa corrugación vaya aumentando y ya los procesos de autosombreado sean efectivos, que hace que al final los diámetros característicos pues sean los que hemos visto aquí. Más pequeños no los podemos fabricar. Gracias. A mí me gustaría saber, en aplicaciones, ha hablado de fabricación de metal negro. Aparte de con oro, ¿lo habéis intentado con otros metales? De momento ha sido oro y titanio los que hemos trabajado, pero sí tenemos en mente, claro, hacerlo con plata también, con paladio. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Seguro que
Aquí hay muchas más, pero no es el momento. Así que, José Miguel, muchísimas gracias por tu charla, porque nos has abierto muchos caminos, muchas vías y nos has acercado un poco el futuro, y eso siempre es importante, tanto a la hora de tener nuevas ideas como a la hora de aprender nuevos conceptos. Muchísimas gracias por venir y tienes la puerta vuelta y esta es tu casa para cuando quieras volver. Muchas gracias, es un placer.